Ustedes saben que uno de los temas centrales de la próxima campaña electoral de cara al mes de octubre es la propuesta de reforma constitucional vinculado a la seguridad social. Ayer, Rodolfo Saldain, corredactor de esta reforma y también de la anterior, dijo que habría que recurrir a un impuestazo en caso de aprobarse la reforma que promueve el PIT-CNT y también algunos sectores del Frente Amplio. En la semana anterior, Álvaro Delgado, el candidato del Partido Nacional, había planteado que debía aumentarse el IVA ya en el mes de diciembre, 3 o 4 puntos, justamente para asistir a la seguridad social por los cambios que se promueve sobre esta reforma. Pero la semana pasada surgió un documento interesante dentro del Partido Colorado, llevado adelante por el diputado Conrado Rodríguez y el economista Isaac Alfi, titulado Efectos de la propuesta de la reforma de constitucional sobre la previsión social. Y allí hay asuntos que valen la pena detenernos unos minutos esta mañana para conversarlos con su autor. Alfi, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Morales. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, gracias por atendernos. Por favor. Alfi, en la primera parte del documento usted se centra junto con Conrado Rodríguez en describir cómo estaba el sistema y cómo es que se llegó a esta propuesta de que el gobierno, que el Parlamento aprobó de reforma de la seguridad social. ¿Cómo describe, brevemente, para ponernos en tema, el sistema de seguridad social en Uruguay? A ver, el sistema estaba quebrado. De hecho, el sistema funcionó quebrado, pero con niveles crecientes de déficit, ya desde la década del 70, con algunas reformas. Los actos institucionales 9 y 13 trataban de reformar y poner un poco más de tiempo, pero no se reformaba el sistema completamente. Eso se hizo en el año 95 con la ley 16.713, y a partir de allí se creó un sistema que en el mundo era muy innovador. De hecho nosotros, yo que participé también de ello, no se conocía estrictamente una cosa así. Había sistemas puros, diríamos, del régimen como teníamos antes, de puro reparto, donde claramente la situación era, miren, tiene que haber 4 activos por cada pasivo para sostener el sistema. Bueno, ya no queda ningún lugar, no sé, pero quedan muy pocos lugares del mundo, en Occidente seguramente ninguno, donde eso pasa. Y los sistemas que se habían ensayado eran sistemas de capitalización puros, que en algunos que mostraban que tampoco eran la panacea. Claramente que había que buscar alguna mezcla, porque estamos hablando de previsión social, estamos hablando de personas, y por lo tanto se encontró una mezcla en la cual el sistema no solo fue evolucionando, sino que además la cantidad de países que lo fueron adoptando. Lo fue adoptando el sistema que el uruguayo, por decirlo de alguna manera, entre comillas, naturalmente. El sistema basa en 2 pilares, un pilar justamente de solidaridad intergeneracional, un sistema donde los impuestos básicamente, o parte grande de los impuestos, sostienen las pasividades presentes, y una parte donde va al ahorro individual en función del ingreso de las personas, porque tiene que haber una relación, ¿sí?, más allá de ciertos mínimos, entre el aporte y la retribución que se perciba luego. Bueno, esa fue la base del sistema. El sistema tuvo, usted sabe que el gobierno, el Frente Amplio, hay posiciones divergentes sobre esto, algunos están a favor del sistema, otros estaban en contra. Bueno, en el año 2008 se hizo una reforma que claramente empeoró las cosas y empeoró rápidamente, pero también más allá de la reforma hubo decisiones administrativas del BPS que pusieron 100.000 jubilados más en cuestión de poco tiempo, y bueno, y se llegó a una situación donde claramente, hay que ser claros, la ley anterior de alguna manera iba a haber que reformarla. Seguramente en la década que viene, en la década del 30, en medio de la década del 30, hubo que adelantar 10 años de esa reforma. En una parte del documento, Alfie, usted señala que en 15 años de gobierno del Frente Amplio no solo no derogaron el sistema mixto, sino que incorporaron normas para profundizar el sistema, como la que permitió a las AFAPs invertir en el exterior. También afirma que la coalición de gobierno asumió la responsabilidad que otros no quisieron de realizar una reforma necesaria que salvara nuevamente al sistema. Y lo central aquí es que ustedes señalan
La reforma constitucional que presenta el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio pretenden obviar este proceso y empujar al Uruguay al precipicio. ¿Por qué sería ir al precipicio aplicar estos cambios? Mire, a ver, la reforma como tal tiene varios puntos y usted lo puede analizar desde diversos ángulos. Usted lo puede hacer desde el punto estrictamente financiero, ¿sí? Y lo que dicen los números es del BPS y de algunos centros de investigación privados, algunos claramente, diríamos, muy alineados, o por lo menos algunas figuras que están allí claramente fueron funcionarios del gobierno del Frente Amplio, como Simbe, ¿no? No todos, pero algunos sí, claramente, dicen que inmediatamente ese costo supera los $1.000 millones, unos 1.040, 1.050 millones de dólares ya el año que viene, o en cuestión de un año a partir de cuando se implemente. Pero ese número está bien, en todos los casos hacen alguna salvedad, se queda corto, porque ahí omiten que la reforma se aplica en todo el sistema, y entonces las cajas militar y policial, o los fondos de retiro militar y policial, también ingresan eso, y eso no está calculado. Yo calculo fácilmente arriba de $100 millones de dólares más, de pique nomás, pero además tiene otra cosa. La reforma de las cajas paraestatales cae. La reforma de la caja bancaria y la reforma de la caja notarial cae. Y en ambos casos, además, se introduce algo que no está, o que hoy no es así, que el Estado pasa a ser garante de esas pasividades, que hasta ahora no son así, por algo los propios fondos se reforman a medida que van cambiando la realidad. O sea, esa propia gente subió a 65 años su edad de retiro en forma progresiva, naturalmente, ¿sí? Esos propios colectivos, como se dice ahora, reformaron también la forma de cálculo. Se está yendo hacia un sistema común que converge en el año 2042-2043, converge a un sistema común, absolutamente común, ¿sí? Queda la caja profesional, pero mire, si usted lo para esto así en los 60 y le pone determinadas condiciones inamovibles, bueno, mire, esto rápidamente quiebra, y rápidamente esto seguramente nos ponga 400, 500 millones de enseguida. Eso por un lado, financiero puro. Más allá de eso, a mediano plazo, todos los números dicen que de acá a 20 años eso cuesta 4 puntos el producto, unos 3.000 y pico de millones de dólares, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de 1.000, estamos hablando de 3.000 y pico, de vuelta sorna el BPS, más todo lo demás, ¿sí? Pero además hay otros aspectos, diríamos, de lo que pasa en todas las sociedades. En todas las sociedades la edad de retiro ha venido evolucionando en función de la expectativa de vida y en función de la salud de las personas. O sea, en Uruguay la expectativa de vida ya a los 60 años supera los 80 años, en poco tiempo va a superar los 85, en pocos años según las tablas dinámicas de mortalidad, y ni que hablar cuando usted habla con algunos científicos que le dicen, no, mira que esto rápidamente va a pasar los 90 años en no mucho tiempo, o sea, no sabemos exactamente. Entonces usted lo que tiene va a castigar fuertemente a algunas personas que hay que... ¿Cómo se financia eso? Se ponen impuestos. Si no se ponen impuestos, vendrá la inflación. De alguna manera esto pasa. La otra manera, los otros efectos son, mire, los fondos que hoy tienen ahorrados los trabajadores, la SAFAP, porque no son los fondos de la SAFAP, son fondos de los trabajadores, ¿sí? Han financiado hoy más o menos el 20%, poco más del 20% del total de los 24.000 millones, a casi, pongámosle 5.000 millones de dólares, ¿sí? Están financiando obras de infraestructura públicas y privadas en Uruguay de largo plazo, no de corto plazo, de largo plazo. ¿Por qué? Porque se han convertido en un inversor institucional que tiene recursos a largo plazo y por lo tanto los puede prestar a largo plazo en función de una previsión de erogaciones muy estable. Eso desaparece. Ni que hablar de los juicios que se van a venir, porque hay una confiscación lisa y llana de los fondos, eso ya se sabe,
desde el otro punto de vista, usted seguramente pierde el grado de inversor rápidamente, porque el grado de inversor original año 97 se logró por la reforma, y ahora la mejora del grado de inversor se logró por esta reforma, porque le pone a las finanzas públicas condiciones de sostenibilidad, de sustentabilidad. Es la promesa de pago se puede sostener con estos parámetros. Ahora, de otra manera, lo que pasa es que la promesa de pago no se puede sostener, o lo que sucede es que van a tener que aumentar mucho los impuestos para sostener esa promesa de pago. Ahora, cuando usted dedica esos recursos a determinada parte de la población, o aumenta mucho los impuestos y tiene unos efectos bien complejos, porque los números están por allí, cuánto tiene que subir el IVA, cuánto podría subir el IRPF o el IAS o lo que sea, ¿sí? O hace eso o directamente va a la inflación. Y cualquiera de las dos cosas, y en todo caso siempre va a afectar la tasa de inversión, va a afectar la tasa de crecimiento de la economía, le va a dedicar recursos a un sector que los precisa, sí, pero quizás no precisa tanto, o que puede razonablemente manejar determinado volumen, le tiene que sacar a otro, le tiene que sacar recursos a la salud, le tiene que sacar recursos a la primera infancia o a la infancia, a la educación, al combate de la pobreza, a los asentamientos, a la seguridad. El juego es muy complejo, entonces nos empuja fuertemente a hacer algo, y hacer algo que claramente es a todas luces inconveniente, ¿sí? Y por lo tanto, y va contra el desarrollo del país, y eso es lo que se quiso poner allí. Alfie, se ha dicho, como decían en la introducción, desde la semana pasada por parte de Álvaro Delgado, el tema de los impuestos. Ayer Saldain insistió con este tema en una entrevista con El País. Desde quienes promueven esta medida o estas medidas dicen que ese mensaje es para asustar. Para usted, a juzgar por lo que nos ha dicho y por lo que hemos leído en el reporte, no hay una forma de eludir un aumento impositivo si estas medidas finalmente se llevaran a la práctica, ¿es así? Bueno, acá hay un tema de responsabilidad, ¿sí? Y de plazos. Si usted me dice que le va a tomar todos los recursos que tienen los trabajadores en la SAFAP y los va a usar para cubrir este agujero, bueno, el aumento de impuestos no será ahora, pero va a tener que hacer en algún momento, pero cuando sea en ese momento va a ser monstruoso, de grande, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que usted, a las generaciones que nacieron a partir del año 90, del siglo pasado, de 1990, claramente no tienen futuro. Y de hecho, voy a comentar una cosa, que van dos muchachos que me hablan, me han escrito y me hablaron, preguntándome determinadas cosas, básicamente diciendo por qué no se explica, porque, bueno, si sale esto, yo sé que me tengo que ir del país. Porque yo no voy a poder soportar esta carga. Uruguay tiene impuestos altos. Y Uruguay, dado su desarrollo relativo, tiene impuestos altos. Entonces, subir los impuestos es darle un golpe fuerte a la clase media, seguro, siempre, sí, pero además es castigar la tasa de crecimiento, entonces no hay futuro. Ese es el centro de la cuestión. Entonces, usted, su responsabilidad es esa, porque además, cuando lo van a evaluar quienes van a calificar su nivel de solvencia, lo evalúan a largo plazo, porque usted tiene bonos que vencen en el 2050 y pico, o en el 2040 y pico, no bonos que vencen, los bonos que vencen mañana o pasado, dentro de pocos años, esos se pagan. Pero el problema es cuando usted emite, ¿sí? Y tiene esos bonos, le van a pedir una tasa de interés más alta al principio, si es que al final le dan bonos de largo plazo, seguramente le vayan dando bonos de corto plazo con tasas altas. Entonces, todos estos esquemas, es un tema de responsabilidad. El impuesto van a tener que subir los impuestos, ¿no? Eso no cabe duda de los impuestos. Y a veces se habla de exoneraciones. Las exoneraciones de las que están hablando, muestran un profundo desconocimiento de lo que es la verdad. Porque de las exoneraciones que se están hablando, en total no llegan a los $200 millones. Estamos hablando de 3.000 y pico en el plazo de 20 años, y eso es lo que importa, 3.000 y pico de millones de primera, ¿sí? Pero además el 50% de esas son a la salud, en un
un sistema que todos sabemos las dificultades que tiene, ¿no? Estamos viendo las instituciones de la salud. 94 millones de dólares son. ¿Cuánto? 94, exactamente. La mitad. Uh-huh. Después eso tiene un 25% más o menos que son de exoneración constitucional. Y después tiene al transporte y en el agro que son 30 y pocos millones de dólares, 34. En los cuales la enorme mayoría de esos, son de pequeñísimos productores. Miren, para tener alguna idea, hay más de 40.000 productores agropecuarios, de los cuales más del 80%, perdón, pecuarios directamente, ni siquiera pecuarios, de los cuales más del 80% tiene menos de 500 hectáreas. Esto es apenas, no le da ni para sobrevivir con su producción, apenas sobreviven con su producción. Entonces, no estamos hablando ni siquiera de cifras grandes, pero además estamos hablando de situaciones absolutamente extremas. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, díganme, ¿va a subir el precio de la salud? ¿Hay que ponerle más dinero al FONASA? Bueno, hay que ponerle más dinero. El FONASA está con déficit, habrá que aumentar el déficit del FONASA. Estamos en lo mismo, lo cobramos por un lado y lo pagamos por otro. Entonces, ciertamente, y además la reforma es muy injusta por varios motivos. El primero de los motivos es que realmente a los 60 años y 30 años de servicio no son tantas las personas que llegan con esas dos condiciones, y las que llegan son personas en general de ingresos medios altos y altos, no los de ingresos bajos que supuestamente se quieren proteger. Primera situación. Segunda situación, discúlpeme, se me fue ahora la norma que dice que se paga por cédula, por pensión o jubilación, implica que, por ejemplo, usted puede tener una pensión o una jubilación menor al salario mínimo y tener otra más grande. Por ejemplo, vamos a poner una funcionaria del sistema bancario, por decir algo, tiene una jubilación de 70.000 pesos, pero después cobra una pensión por su esposo de 10.000 pesos. Bueno, a esa persona se le paga el complemento, la pensión va a pasar a costar 22.000 pesos. Uh-huh. ¿Sí? En cambio, a otra persona que apenas gana 22.500 pesos, a ese no se le paga nada. No se le mejora nada. O sea, tienes esas injusticias, iniquidades en el medio, que son realmente a mí me llama la atención lo poco pensada que es la reforma. Más allá de que además vuelve y congela el régimen de la ley del 95, lo congela, con todos unos problemas en el medio. ¿Qué va a pasar con las reliquidaciones? Porque a mí es retroactivo. ¿Qué va a pasar con lo que se liquidó? ¿Qué va a pasar con los fondos que usted, por ejemplo, le devolvieron, porque usted tenía aportes que le devolvían? ¿Qué va a pasar con esos aportes que le devolvieron a usted? ¿Qué va a pasar con el IRPF que usted pagó sobre esos aportes que le devolvieron? No sé, yo qué sé. Miren, los abogados han puesto una cantidad de cosas arriba de la mesa, de efectos que no hay ninguna resolución, pero además cualquier resolución que se tome sobre eso son efectos inmediatos que cuestan un dineral, y que bueno, y que hay que pagarlo. Los juicios contra el Estado van a ser abrumadores. Isaac Alfie, exdirector de OPP, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Y bueno, un gusto, que pase muy bien. Gracias a ustedes por la entrevista.